Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, Dácil. Vamos a empezar con noticias de Australia porque hubo protestas violentas ante la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog. ¿Cómo lo refleja la prensa? Tenemos tres titulares de la prensa australiana. Empezamos, si les parece, con Sydney Morning Herald, que dice que la visita de Herzog se volvió desagradable. Esto, recordemos, hablamos del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien estuvo en una visita para participar, entre otros eventos, por ejemplo, de el homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach del año pasado, en lo que es el estado de Nueva Gales del Sur, el mismo de Sydney, donde fallecieron 15 personas a partir de este atentado terrorista, mientras celebraban la fecha de conmemoración judía Hanukkah, y que, por eso Herzog estuvo en este homenaje a las víctimas. Estuvo en otros actos donde participó con familiares y otras víctimas del atentado, y también participaron políticos locales y nacionales de Australia, pero en paralelo lo que se registró fue una protesta pro-palestina y contra la visita de Herzog a Australia. Principalmente se concentró en Sydney, donde el Sydney Morning Herald lo que registra es que hubo cerca de 6.000 personas. Hay cifras, distintas cifras respecto a la participación, pero es la que brinda este medio. Dice que la tensión con la policía empezó a crecer a partir de que los manifestantes buscaban marchar por el centro de Sydney, y que, lo que se vio fue un operativo policial represivo donde usaron gas pimienta, hubo 27 detenidos, 10 con cargos, incluso hubo policías heridos, presuntamente agredidos, dice este medio. Lo cierto es que, después también The Guardian, la edición que sale en Australia de este medio, titula que la policía utilizó gas pimienta en esta manifestación contra la visita de Herzog. Lo cierto es que empezaron a aparecer en redes sociales, e incluso lo registraron medios de comunicación, las consecuencias de este operativo represivo, que hay que recordar también, Andrés, que la policía contaba con amplios poderes a partir de esta visita de Herzog. Entonces, lo que hubo fue numerosas críticas, tanto del Partido Verde, de los laboristas, que son oficialistas también, así como de los liberales, que criticaron a la policía. También organizaciones musulmanas que rezaron durante la protesta y que fueron agredidas por la policía. La defensa estuvo a cargo, la defensa de este operativo estuvo a cargo del primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur. Hablamos de Chris Minns, así como de Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, el laborista, que dijo que cualquier crítica a Herzog debía demostrarse de forma pacífica. Por último, tenemos el titular de The Australian, que habla de dignidad frente a deshonra, y vemos, hace un versus entre la foto de Herzog con lo que fueron las protestas. Dácil, vamos a cambiar de tema, vamos a Venezuela. Allí Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, dio una entrevista exclusiva a Newsmax y dejó varios titulares. Sí, una exclusiva, y es el primer medio internacional con el que habla desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Allí Jorge Rodríguez lo que dijo fue que, lleva una relación respetuosa tanto con Donald Trump, con Marco Rubio. Habló de una oportunidad de oro de colaboración entre estos países para la industria petrolera venezolana. También habló de que tienen las mayores reservas de petróleo, pero que están debajo del suelo y que así no le sirven a nadie, dijo Rodríguez. Y entonces dijo que iban a avanzar en un trabajo conjunto con Estados Unidos, y citó a Donald Trump diciendo que hay mucho por hacer. También se refirió a la oposición diciendo que después de 2 décadas de polarización en Venezuela, lo que aspira es una colaboración, pero sin embargo dijo algo sobre las elecciones. Dijo, en el próximo periodo, en el periodo inmediato, fue la frase que usó, no va a haber elecciones porque la prioridad es la estabilización de Venezuela. Bien, Dácil, el New York Times también publicó un extenso artículo sobre los efectos del paso del ICE por Minneapolis, sobre todo en las escuelas y también centros de distribución de alimentos. Así es, un significativo título del New York Times que dice: familias hambrientas, ICE
redes secretas de distribución de alimentos en Minneapolis. Lo que hace el New York Times es justamente un reportaje a distintas organizaciones sociales, educativas, religiosas, que se encargan de la distribución de alimentos. Muchas quisieron hablar bajo condición de anonimato, donde hablan de justamente el temor que tiene la comunidad, sobre todo en estas regiones metropolitanas de Minneapolis o zonas periféricas, donde hay escuelas con 90% de alumnos hispanos, y dicen que desde el asesinato de Renee Wood por parte del ICE, el 60% de los estudiantes, por ejemplo, de Partnership Academy, en un suburbio de Minneapolis, se registraron un descenso de la presencia de los estudiantes, y esto no solo dificulta en lo que tiene que ver con la educación, sino también con que son comunidades que reciben comida en estos centros educativos. También hay escuelas, iglesias, restaurantes, bancos de alimentos, incluso sex shops y barberías que están, sumándose a este esfuerzo por brindar alimentos a la comunidad que decide quedarse en sus casas. Dacil, y para finalizar, vamos a seguir hablando del ICE, pero ahora de la detención de una manifestante pro-palestina que fue hospitalizada. ¿Qué dice la prensa? Sí, hablamos de Leka Cordia. Esto lo registra The Dallas Morning News, este medio estadounidense que de lo que habla es de que esta ciudadana palestina lo que hizo fue detenida el año pasado durante redadas del ICE, precisamente en el mes de marzo, y que tuvo que ser hospitalizada durante el fin de semana porque tuvo convulsiones, entre otros indicios que parte de su defensa legal dice que tiene que ver con signos de desnutrición, entre otros, y que, bueno, básicamente después de ser atendida en un hospital volvió a un centro, digamos, de detención del ICE que ya lleva más de un año, o casi un año de detención, y que justamente su familia está denunciando, y incluso Amnistía Internacional dice que, bueno, fue detenida cuando ella, sin embargo, estaba en proceso de obtener la residencia legal en Estados Unidos, pero como participó de una manifestación pro-palestina fue detenida por el ICE. Bien, Dacil, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana nuevamente. Gracias, Andrés. Y de nuestra revista